Vamos a orar antes de empezar, así pedimos la bendición de Dios. Bendito Padre Celestial, Señor, en esta mañana queremos, Señor, hacer memoria de ti. Señor, queremos recordar de esa obra, de esa vida que tú tuviste en esta tierra, Señor, para darnos el ejemplo de cómo vivir, Señor, y para el perdón de nuestros pecados, Señor, para hacer la paz entre Dios y nosotros, Señor. Te damos gracias por ese sacrificio, Señor, a favor de cada uno de nosotros. Bendice, Señor, tu palabra, Señor, bendice las alabanzas y lo que queda de la reunión, para que podamos hacer memoria, Señor, de una manera digna como tú te mereces. Te damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, en la semana buscaba qué compartir, oraba a Dios y le pedía, digamos, compartir algo sencillo, y tenía el pensamiento, la lección del día de ayer de Jonás, y no podía concentrarme en las dos cosas. Entonces meditaba en Jonás y sacaba enseñanzas, ¿no?, sobre la vida de Jonás, sobre la misericordia, sobre la obediencia, sobre las decisiones que tomó Jonás. Y en base a eso, Dios puso en mi corazón compartir una experiencia de parte de mi vida, parte de mi testimonio, y de ahí sacar algunas enseñanzas con respecto a los consejos que me dieron durante mi caminar, ¿no?, durante mi vivir cristiano. Y pensaba, ¿no?, miraba hacia atrás y pensaba, digamos, en las decisiones que toma uno en nuestro caminar cristiano, ¿sí? Cada uno, algunos son mayores que yo, otros son más chicos, algunos tienen más años en la vida cristiana, pero todos pasamos por distintos momentos de altibajos, por decirlo de alguna manera, y tomamos decisiones en este caminar cristiano, ¿no? Algunas veces tomamos decisiones sencillas como ir al gimnasio, empezamos con toda la garra, hacemos todo con todo el entusiasmo, van los primeros días, los segundos días, y ya empezamos a flojear, porque no nos gusta la rutina, se necesita mucha determinación, mucha disciplina, lo mismo que la dieta, ¿no? Empezamos una dieta y también el primer día, el segundo día quizás sí, y después se empieza a complicar, porque también necesita disciplina, determinación, ¿no? En esta semana nosotros hemos empezado la dieta con Meli, y en particular a mí se me complica un poco, ¿no?, porque ir y visitar a la familia de Osvaldo y compartir ahí, y está la comida, y bueno, es difícil negarse. Así que son decisiones sencillas, ¿no? Y una de las decisiones más importantes de nuestra vida fue el conocer al Señor Jesús, y cada uno de ustedes en su momento, y a mí me tocó a la edad de 15 años, ¿no? Conocer y tomar esa decisión, una decisión quizás no muy fácil, es una decisión difícil, porque sabes, uno cuando toma esa decisión quizás tiene que dejar, quizás tiene que dejar muchas cosas de las que venía haciendo y que no agradaban a Dios y no agradan a Dios, pero vale la pena. ¿A qué quiero llegar? En un momento de mi vida, cuando el Señor te pone prueba, cuando el Señor te pone alguna prueba para que puedas aprender alguna lección, o el mismo Satanás te pone tentaciones o te pone obstáculos, carteles que diga hasta ahí nomás, ya no sigas más, tira todo, deja todo. Entonces, una parte de mi vida me tocó pasar por ese momento, ¿no? Podríamos decir que cuando empezaba mi carrera universitaria, en mi primer año, uno de los consejos que me dieron, soy del interior y tenía que ir a Salta Capital. Y cuando uno se va a estudiar, lo que saben, lo que no son de Cipolletti, lo que son del interior de la provincia, saben que cuando uno se va a estudiar va solo, va con dinero en el bolsillo porque papá, mamá le manda dinero, y va con mucha libertad, ¿no? Va sin que nadie lo controle. Y uno de los consejos importantes que a mí me dieron en ese momento que me tocó partir a Salta Capital solo fue que me dijeron: vas a estar solo, no te va a controlar nadie, vas a tener dinero mensualmente en el bolsillo, entonces te queda decidir, o te aferrás de una vez al Señor, a la iglesia donde te vamos a encomendar,
a la palabra de Dios, o directamente te pasás a la vereda del frente y empezás a hacer tu propio camino. Y son decisiones que quedan marcadas en el corazón, ¿no? Entonces, empecé mi primer año de universidad, no me fue muy bien, no pude dar en la universidad en mi primer año como uno se imaginaba, y vino el segundo año. El segundo año ya me acompañó mi hermano, entonces ahí pudimos los dos empezar a hacer las cosas medianamente bien, no tampoco tan bien porque las amistades que yo tenía universitarias no me ayudaban un montón, no me ayudaban nada, digamos, y bueno, quiero llegar que en un momento de mi vida me he empezado a quejar, me he empezado a preguntar por qué, y aún cuando Dios nos puso una prueba muy grande, eh, entre las 2 y 3 de la mañana, en un día común y corriente, cuando estábamos durmiendo con mi hermano, llegan, tocan la puerta y nos cuentan una triste noticia, ¿no? Una noticia que afectó a la familia, el fallecimiento de una hermana en Orán. Entonces tuvimos que agarrar nuestros bolsos, ir hacia la terminal y partir a Orán. Y mientras me preguntaba por qué, me quejaba, el hermano que nos fue a contar, yo le decía, pero ¿por qué? Él no tenía nada que ver, pero yo a él le preguntaba por qué, y por qué nombré a Jonás, porque me empezaba a quejar como Jonás se quejó también cuando Dios salvó al pueblo de Nínive. Entonces, en ese trayecto que estaba yendo hacia Orán, cuando llegué a Orán pude comprobar que era verdad, porque aún así no lo creía, y bueno, estaban los hermanos ahí para abrazarme, para abrazar a la familia, estaba la congregación, y un hermano hasta el día de hoy comparte vida conmigo, ¿no? Y me dijo 3 consejos, que eso es lo que quiero compartirle en esta mañana, que me dijo: vive una vida cristiana sin retorno, sin reclamo y sin reserva. Entonces, para eso vamos a buscar 2 Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 22. Y él me dijo: en la vida cristiana te pueden aparecer obstáculos, pueden haber vallas, carteles que te digan deja todo, tira ahí, o simplemente si no avanzas estás retrocediendo. Entonces me aconsejó: vive una vida cristiana sin retorno. Y en 2 Pedro dice así: porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pues les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Cuando uno se pone a pensar y a meditar en el pasado y realmente pone a Dios en primer lugar, dice: Dios nos rescató de un lugar donde estábamos realmente perdidos, y no vale la pena volver, no vale la pena retroceder, no vale la pena dejar todo ahí en el vacío, pero tampoco vale la pena quedarse quieto, sino hay que avanzar, porque si no avanzamos estamos retrocediendo. Podríamos decir que en la vida cristiana no hay retorno, pero tampoco hay tiempo para reclamos. En nuestra vida cristiana tiene que ser una vida sin reclamos. Para eso vamos a buscar 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que dice así: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En la vida cristiana, en nuestro caminar cristiano, no tenemos motivo para reclamar. El apóstol Pablo rogaba y oraba que se le quite el aguijón de la carne, pero el Señor le dijo en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En nuestro caminar cristiano no hay tiempo para reclamo,
más allá de las circunstancias, más allá de las cosas que nos toque vivir, enfermedad, distancia, lo que sea, lo que venga, aún en esa situación se está cumpliendo la voluntad de nuestro Dios. En nuestro caminar cristiano debemos vivir una vida sin retorno, sin reclamo, pero también vivir una vida sin reserva. Para eso vamos a buscar en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 15. Y dice así el apóstol Pablo: y yo con el mayor placer gastaré de lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amando más, sea amado menos, aunque amando más, sea amado menos. De eso se trata, ¿no? De dar y no esperar recibir nada a cambio. Hablaba de Jonás también porque hablábamos del concepto de misericordia. Entonces le explicábamos a los chicos que misericordia es dar sin esperar recibir nada a cambio. Entregar todo a nuestro Señor Jesús, entregar todo a nuestro Dios, vivir una vida cristiana sin retorno, sin reclamo y sin reserva, ¿sí? Y en esta mañana lo que nos convoca es eso, ¿no? Nos convoca a hacer memoria del Señor Jesucristo, que vivió en este mundo sin retorno, sin reclamo y sin reserva. Él, al venir a este mundo, él nunca se arrepintió. Fue juzgado por nosotros mismos, por la gente que estaban ahí en ese momento, fue escupido, fue azotado, juzgado por los romanos para lograr nuestra paz entre Dios y nosotros. Pero él nunca se arrepintió. Dice Juan capítulo 19, versículo 17, y dice así: tomaron pues a Jesús, y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera. ¿Sí? El Señor Jesús tomó su cruz y nunca volvió para atrás. ¿Sí? ¿Lo podía haber hecho? Sí, porque era 100% hombre, pero también era 100% Dios. Y un texto muy conocido para nosotros, pero que describe toda la obra de nuestro Señor Jesús, todo el sacrificio, es Isaías capítulo 53, del 3 al 7. Y dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El Señor Jesús vivió en este mundo una vida sin retorno, nunca volvió hacia atrás, pero también vivió una vida sin reclamo. Aún cuando él oraba en Lucas capítulo 22, versículo 42, Lucas 22, versículo 42, él decía así: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él no tuvo tiempo para reclamar, él no reclamó nada, aún así lo podía haber hecho. No tuvo tiempo para reclamar, y sobre todo no se reservó nada. Vivió una vida en este mundo sin reserva. Él la misma vida la dio por amor a vos y por amor a mí. Dice Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Dice el apóstol Pablo también: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, en la cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro Señor Jesús, nuestro mayor ejemplo, vivió una vida sin retorno,
sin reclamo y sin reserva. Lo entregó todo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pudo haberse aferrado, dice, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino vino a este mundo a morir por cada uno de nosotros, a hacer el sacrificio allí en la cruz del Calvario, a derramar esa sangre preciosa para lograr la paz entre el hombre y Dios. Y para ir terminando, Tito capítulo 2, podemos buscar ahí Tito capítulo 2, versículo 13, y dice así, ¿no? Así debemos vivir mientras llega ese día feliz, maravilloso que todos esperamos, cuando se manifestará nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es otra versión, la traducción del lenguaje actual, que dice así debemos vivir mientras llega ese día feliz, maravilloso que todos esperamos cuando se manifestará nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Que en esta mañana podamos hacer memoria de aquel que vino a este mundo a vivir una vida sin retorno, sin reclamo y sin reserva. Lo hizo por amor a cada uno de nosotros, que por eso estamos acá, para hacer memoria de Él, y que en esta mañana podamos elevar nuestro corazón y que nuestro corazón sea un altar de gratitud, un altar de adoración, y que podamos adorarle, podamos agradecerle como es digno de hacerlo, ¿no? Y que si estamos en algún conflicto o algo, podamos orar antes de compartir los símbolos y hacerlo de una manera digna como a Él le agrada. Para terminar, le pedí a Tommy que si pudiéramos cantar un himno y con eso damos lugar a los símbolos. Gracias. Consagrarme todo entero. Ay, perdón. Consagrarme todo entero, alma, vida y corazón, es el íntimo deseo que hoy me anima, buen Señor. Heme aquí, Señor, a tus plantas soy, pues a ti consagrar quiero todo lo que soy. Al contrito has prometido que de ti no arrojarás. Hoy propicio eres mío, en espíritu me das. Heme aquí, Señor, a tus plantas soy, pues a ti consagrar quiero todo lo que soy, confesando mis pecados que sin número han de ser, y arrojando todo a un lado, luego a servirte aprenderé. Heme aquí, Señor, a tus plantas soy, pues a ti consagrar quiero todo lo
lo que soy. Mi canción constante sea y mi sola inspiración, proclamar la dicha eterna del que vive para Dios. Heme aquí, Señor, a tus plantas soy, pues a ti consagrar quiero todo lo que soy. Oh, qué gozo llena mi alma al pensar que suyo soy y que pronto en las miradas estaré de mi Señor. Heme aquí, Señor, a tus plantas soy, pues a ti consagrar quiero todo lo que soy.